dato de alguien de posgrado central que está haciendo talleres de ANID. Sí, de hecho hoy día hubo uno de a las 3 de la Sí, escuela de posgrado, pero caché que hay sí, gente acá que no pudo ir a ese y parece que también va a quedar grabado, así que sugiero eso. atender a las dos fuentes de Por información. eso, entonces ella no va a poder, pero quiere compartir la grabación y quiere que nosotros a su vez también compartamos esta grabación. Ya, pues, igual ahí ¿Ya? Súper. claro, ya, perfecto. Ahora voy a hacer una breve presentación del taller. Mi nombre es Javier Steck, vengo en nombre de PIA, el programa perdón, está mal ahí, programa Interestudiantil Autogestionado de Estudiantes de Hispánica de pregrado. Soy de cuarto año y en un humilde esfuerzo de tratar de preparar de mejor manera a los estudiantes que están en su cuarto, quinto año, inclusive primer año de magíster, que quizás no postularon en su primer año de magíster a estas becas que da el Estado de mantención y también de arancel, la beca NID para magíster, ayudarnos a preparar de mejor manera esas postulaciones que son bien engorrosas en términos como burocráticos, pero también exigentes en los mismos términos de la postulación, las cartas que te piden, las notas, etcétera, etcétera. Entonces, este taller lo organizamos a modo de ayuda, de ayuda como de estudiante a estudiante. El equipo que va a presentar en este caso es súper diverso. Está la profesora que es coordinadora de pregrado en literatura y lingüística, la profe Lucía Steger, que es eh, coordinadora del magíster, perdón si se me olvidan los títulos de cada persona. También como estudiante invitamos a Ignacio Salinas, que bueno, casualmente es mi pololo, por eso le pedí ayuda, él ya postuló a la NID y nos va a presentar cómo es la beca. También le pedí ayuda a la Vale, voy a decir de Terranova, perdóname Vale, a la Vale que es estudiante becaria de la ANID de Magíster en Literatura, entonces su testimonio es súper valioso y también todas nuestras profes han tenido cierta relación con la NID, muchos se la han ganado, entonces su testimonio también para nosotros es muy valioso. Dicho eso, le doy la palabra al Nacho que va a mostrarnos cómo más o menos de qué se trata la beca y cómo las cosas más básicas de la postulación. En esto siempre les sugiero como que también después de esta sesión vayan a leer las bases, sobre todo cuando esté actualizado no sé cómo decirlo, el documento para postulación. El de doctorado ya está, pero el de magíster aún no está disponible, pronto lo va a estar. Así que eso, dale Nacho. Y voy a dejar de Hola, partir. em, ya yo voy a compartir. Un segundo. Ya, ¿se ve mi pantalla bien ahí? Sí. Ya, buenísimo. Em, bueno, a mí me pidieron que hablara un poquito de qué se trata la beca, cuáles son las cosas más importantes, creo, a mi parecer. Eh, yo soy lejano a este mundo en el que están todos ustedes en la carrera de literatura, el magíster probablemente en que están pensando en entrar. Yo estudio un magíster en física en la misma universidad. Este es mi tercer año y yo intenté postular a la beca CONICYT en ese entonces, que es lo mismo que ANIT, y me disculpo de una si es que le digo CONICYT entre medio porque es la costumbre. Intenté postular el año 2018 para el año 2019, pero tuvimos un inconveniente y quedamos fuera de base todos los que habíamos entrado a mi programa. Y después postulé para el año 2020 también. Y este año, como fue mi tercer año de magíster, ya no podía postular y no me gané la beca ninguna de las veces. Les cuento al tiro. Pero es una beca súper buena y es de las mejores opciones que hay cuando uno quiere estudiar un magíster en temas de financiamiento y de plata para vivir mientras uno estudia. Entonces, les voy a
resumir algunas pequeñas cosas que estuve viendo. Toda la información que les estoy presentando ahora está en la página de ANID. Básicamente hizo un estudio rápido y resumí las cosas más importantes. Lo primero, las fechas de postulación y de la apertura y el cierre de postulación. Esas son bien importantes y después más adelante van a estar hablando de cómo es el tema de los plazos para que terminen sus cursos y tesis, para que puedan postular antes de esa fecha de cierre. Eso es un problema bastante común y siempre cuando uno está saliendo de la licenciatura uno está bien apretado con los tiempos de postulación. Después, los requisitos que se necesitan para postular, los más básicos son tener un grado académico de licenciado o título profesional. En el caso de ustedes va a ser una licenciatura, fue el mismo caso mío. Y probablemente ustedes no van a tener el título mismo todavía al momento de postular porque van a estar en proceso de cierre de carrera y de titulación. Entonces, hay un punto de avance donde cuando uno ya solo le quedan temas burocráticos y de trámites, a ustedes les dan un certificado de titulación o de licenciatura en trámite y con eso ustedes van a poder postular, ¿ya? Después, se necesita acreditar excelencia académica con uno de estos dos requisitos. Uno, que el promedio de notas de egreso sea igual o superior a 5, o que estén dentro del 30% superior del ranking de egreso de sus carreras. Y el tercer requisito que tiene es que se debe estar en proceso de postulación al magíster que ustedes quieran entrar, ya sea que ustedes están recién postulando y todavía no les dan una respuesta, o ya los admitieron, o incluso si ya son estudiantes regulares del programa. ¿Cuáles son los beneficios que tiene esta beca? De aquí en adelante todo lo que les voy a mostrar es de acorde a las bases del concurso del año pasado, o sea, para quienes están este año ya en el magíster. No les doy los datos actualizados porque todavía no aparecen, pero seguramente al momento de la apertura de las postulaciones, la fecha que les mostraba antes, que si no me equivoco era el 25 de este mes, ahí seguramente ya van a tener que estar todos esos documentos actualizados y los van a poder revisar ustedes ahí en la página de la ANID. Lo primero es la plata que ustedes les dan al mes por la beca para vivir mientras estudian. Esos son 490.000 pesos mensuales aproximadamente. Y si tienen hijos o hijas menores de 18 años, se les da un extra de un 5% de ese monto por cada hijo. Además, se les asigna para pagar el arancel y la matrícula del programa 1 millón de pesos anual, lo cual usualmente no alcanza para pagar el arancel completo de los programas de magíster. Sin embargo, dependiendo del programa, hay ocasiones en que hay, por parte de la universidad, si es que uno obtiene la beca, de una forma a ustedes los premian y les hacen una rebaja extra, que no estoy muy claro cómo son en el caso de los programas de su departamento, pero más adelante puede que se los comenten. Perdón, Ignacio, ¿puedo comentarlo al tiro? Sí, Para no generar sí, ansiedad, sí. porque los programas de magíster de la facultad, disculpen, Daniel Muñoz, director de la Escuela de Posgrado, los programas de magíster de la facultad tienen un arancel que en estos momentos, déjame revisar el dato para no decir tontera, el arancel anual del 2021, por ejemplo, fue fijado en 3.083.000 pesos, ¿ya? Obviamente 1 millón no alcanza. La facultad lo que hace es cubrir el 75% de la diferencia entre lo que le está aportando CONICET, perdón, soy más viejo aunque Ignacio, lo que le está aportando ANID,
lo que cobra la facultad, ¿cierto? Y luego, entonces, siempre va a quedar un remanente, va a quedar un saldo que van a tener que pagar los estudiantes. Les voy a indicar los montos que para los becarios que obtuvieron la beca ANID en el año 2020 y que hay que renovárselas para este año, ¿ya? Corresponde a lo siguiente. Un estudiante, le aviso al tiro, en esto, por ejemplo, ingresado en el año 2020, que tenían que renovar sus becas ahora en este año 2021, ¿por qué se renuevan? La facultad le renueva esa beca en la medida que mantengan que mantengan su estudio y que vayan cumpliendo con los requisitos de la beca, automáticamente la facultad les va renovando, es automático, ustedes no tienen que hacer nada, no hay ningún trámite a propósito de esto, ¿ya? Nosotros verificamos nomás que obtienen la beca, porque recibimos se buscan, se revisan los resultados, y a esas personas entran inmediatamente en el sistema de descuento. Entonces lo que hacen son resoluciones, etc. Entonces eso va junto con eso. Entonces, por ejemplo, personas que ingresaron en el año 2020, que eran becarias de becas CONICYT, el arancel anual para el 2021 era de 3.083.000 pesos. El aporte de la beca NID era de 1 millón de pesos, ¿cierto? Y el 75%, y de la diferencia que quedaba, el 75% correspondía a 1.562.250. Eso lo rebaja la facultad, se lo descuenta, no lo tienen que pagar. Por lo tanto, por ejemplo, las personas este año que obtuvieron la beca el año 2020 tuvieron que pagar por concepto de arancel anual 520.750 pesos. En eso queda. Las proporciones son más o menos las mismas porque los aranceles de la facultad tienden a no subir mucho, porque se van reajustando según IPC nomás, no hay aumentos con otros criterios, ¿cierto? Y bueno, el aporte de ANID es siempre el mismo también, como que no cambia tampoco mucho, entonces es una buena referencia, creo que les puede servir. Eso, disculpa la interrupción, pero pensé que podía No, ser muchas gracias, muchas importante, gracias. claro. Si esa información Claro. no tenía los montos exactos, pero bueno, entonces esa diferencia que queda después también ustedes la pueden pagar con la plata que les dan para manutención y todo, y no es un monto exorbitante, van a poder pagarlo con holgura con esa plata. Además de esto, ANID les entrega una asignación anual para cobertura de salud de alrededor de 400.000 pesos. Y esos son los beneficios que tiene la beca, ¿ya? Después, pasando a cómo es el sistema de puntajes cuando ustedes postulan a la beca y cómo se seleccionan después quiénes quedan aceptados y quiénes no. Respecto a este puntaje que va de 0 a 5 puntos, esto quizás lo voy a explicar después. Antes de explicar eso, este puntaje que va de 0 a 5 puntos tiene distintas componentes, ¿ya? Básicamente en las bases la dividen en dos tipos distintos, según su parametrización, la llaman. Por un lado están los criterios parametrizados, que son los criterios que existe una tabla o una fórmula con la que ellos te entregan tu puntaje y eso no cambia, es completamente objetivo, por así decirlo. Y tiene que ver con los antecedentes académicos de pregrado, que básicamente son la nota con la que egresaron ustedes del programa y la posición en el ranking de egreso del mismo programa, ¿ya? Eso es la mayoría de la ponderación del puntaje que ustedes van a obtener finalmente. Entonces, bueno o malo, gran parte de el puntaje que ustedes van a obtener al final, ya no hay mucho de cómo cambiarlo. Sin embargo, de la parte no parametrizada, y que esto, el puntaje que se obtiene lo entrega un comité evaluador que revisa los antecedentes que uno tiene, revisa el currículum que uno manda, revisan un par de preguntas escritas que a ustedes les piden. Todo eso es el 45% restante de la ponderación y de hecho desde este ítem hacia abajo
perdón, el ítem de las cartas de recomendación y estos últimos tres del objetivo de estudio son en los que ustedes más pueden influir de aquí al momento de su postulación, ¿ya? Y puede parecer que el porcentaje es bajo, sin embargo, definitivamente eso puede hacer que ustedes queden dentro o fuera de la, de la postulación, ¿ya? Explicando un poquito de qué se trata cada uno, el primero ya se los dije, son las notas y el ranking de egreso de la licenciatura. Después, la trayectoria académica se divide por actividades de docencia, investigación y antecedentes de posgrado. ¿Qué es eso? Son todas las veces que ustedes han hecho ayudantías, han trabajado con algún profesor dentro de algún proyecto Fondesit, por ejemplo, o han publicado alguna investigación en alguna revista o algo así. Y también si es que ustedes ya estudiaron un posgrado o están como estudiantes regulares de un posgrado, también entra en esa sección. Después están las cartas de recomendación, que son 2 cartas de recomendación que tienen que entregar 2 académicos que ustedes eligen. Tienen que ser idealmente académicos que los conozcan a ustedes, que sepan cómo han trabajado, porque eso es una carta anónima, perdón, no anónima, pero es una carta que ustedes no van a ver. ANIT directamente se la pide a el profesor o profesora y ahí les van a hacer preguntas de qué tanto los conocen, cómo trabajan y ese tipo de cosas. Hay una pregunta, ¿o no? ¿Stephanie? Sí, es que quería saber si dentro de esas actividades también cuenta como, ay, ¿cómo se dicen? Internados, por así decirlo, como no prácticas, pero puestos de trabajo por aquellos tiempos dentro de la universidad o Sí, cosas que no necesariamente son ayudantías. yo diría que sí. Después revisando las bases ahí puedes hilar más fino exactamente qué cosas califican y cuáles no, pero a mi parecer, si no me equivoco, no especifican tanto qué cosas califican y cuáles no, entonces básicamente al momento de postular, ahí hay que poner todo. Todo lo que uno ha hecho en la universidad, básicamente hay que incluirlo ahí. Daniel, ¿querías comentar algo también con respecto a eso? Sí, es un punto súper importante. Normalmente cuando uno sale de una licenciatura tiene poco currículum, ¿cierto? Y es una preocupación porque uno dice, bueno, estoy compitiendo con prácticamente nada. Se entiende que para postular un programa de magíster es posible que tú vengas directamente de un grado previo, un título previo, y que por lo tanto no tengas particularmente mucha actividad, ¿ya? Sin embargo, es muy posible que escarbando y revisando exactamente cuáles han sido sus actividades de la universidad, descubran que van a tener actividades en al menos 2 o 3 dimensiones. Pueden tener trabajos dentro del marco universitario, por ejemplo, o sea, literalmente cualquier cosa eh, eh, que demuestre que tú tienes conocimiento del sistema universitario, de cómo funciona un programa, de cómo funciona una carrera, de cómo funcionan las unidades, los servicios, tus conocimientos del mundo universitario. ¿Por qué eso es importante? Porque ustedes van a ir a presentarse para postular a un magíster en su área, obviamente, y son de carácter académico. Ustedes tienen que demostrar que entienden del mundo de la investigación, entienden del mundo de la universidad, porque eso es lo académico, a todo efecto práctico de demostración de competencia, habilidades, conocimiento y experiencia. Entonces, si organizaron una jornada, por ejemplo, si organizaron una charla, si participaron, no publicando algo, pero en la edición de algo, cualquier cosa que tenga de carácter universitario, que sea pertinente al trabajo universitario en cualquiera de esos ámbitos, porque esos aspectos les va a aportar. Obviamente, mientras más cercano a la disciplina, ¿sí? ¿Cierto? Mientras más cercano y al trabajo que naturalmente se hace dentro de la disciplina, mejor. Entonces, en ese sentido, es feo todo porque finalmente hay una competencia en todo esto. Pero claro, hay que estar atento a las oportunidades de ayudantía, a las oportunidades de colaborar en proyectos, por muy informales que a veces parezcan, ustedes pueden ponerlo en su currículum y decir, yo participé de esto, lo hice de verdad, porque todo eso implica mucho conocimiento respecto de la naturaleza de la actividad académica en general. Entonces,
vayan revisando y vayan anotando y vayan poniendo así como literalmente en una lista, porque todo eso aporta. No es necesario publicaciones, que uno siempre se asusta, porque lo primero que te pone en la lista Sí, es publicaciones. es verdad. Y dice, ¿de dónde? Pues, ¿cómo esperan qué? Bueno, nadie espera qué, ¿sí? Pero sí algún tipo de, algo que demuestre su motivación y su proclividad a hacer trabajo académico. Eso, gracias, Ignacio. Exacto, sí. Ahora estaba acordándome y yo también, por ejemplo, puse en esa sección trabajos como tutorías que yo me tocó hacer en Claro, pregrado, o seminarios de los que participé, incluso como oyente solamente, no presentando, también puede servir eso. Todo eso se puede poner. exacto. Eh, ya, ¿qué más? Las cartas de recomendación ya se las Hay duda, comenté. perdón. Duda. Sí, Lo que hablábamos anteriormente es tal cual ponerlo en currículum. No es como mayores, como cosas de acreditación ni nada por el estilo. no, ahí la plataforma de postulación uno va rellenando y es básicamente uno Ah, ya. escribe, te preguntan así como, no sé, hice tutorías, en qué institución, qué Perfecto. curso, tal vez preguntan, cosas así. Hay que especificar un poco qué es lo que uno hace, pero no hay que entregar ninguna certificación. Gracias. Eh, de nada. Ya. Los antecedentes laborales son bien similar a las actividades de docencia e investigación y aquí honestamente en esta revisada de las bases que yo hice no entendí del todo cuál es la diferencia entre esos dos puntos. Sin embargo, creo que no es tan importante porque al momento de postular no es que en la plataforma a ti te dice pon acá todas las actividades de docencia e investigación y pon acá todos tus antecedentes laborales, sino que te van a ir preguntando uno por uno todas las cosas y después ellos van a saber separarlo qué aplica para qué cosa. Probablemente en los antecedentes laborales afecta más, por ejemplo, el currículum que uno entrega y en lo otro cada una de las actividades que uno menciona o cosas de ese estilo. Pero ahí honestamente no sabría cómo hilar fino qué cosas aplican para uno y cuáles para otro. ¿Ya? Y estos últimos 3 puntos son bien importantes porque tienen una ponderación que no es menor en la postulación, valen el 20% entre los 3, y son 3 cosas que ustedes les van a preguntar y les van a pedir que contesten en un párrafo. Tiene una cantidad máxima de caracteres que ustedes pueden poner, que me parece que el otro día conversábamos y decían que eran como 3000. Entonces, un parrafito corto donde ustedes tienen que, la primera pregunta, explicar cuál es su objetivo de estudio. Eso significa cuál es el plan que ustedes tienen para realizar dentro del magíster, con qué profesores planean trabajar, en qué área ustedes esperan hacer su tesis, ¿ya? Y esto puede sonar un poco fuerte porque uno dice, estoy recién saliendo de la licenciatura, estoy terminando mi tesis y ya me están preguntando qué es lo que voy a hacer en 2 o 3 años de estudio. Eh, pero en verdad no hay que asustarse tanto porque lo importante es una idea, una noción, y ahí ustedes pueden con creatividad armar quizás un proyecto de estudio completo, pero no hay ningún compromiso de que de ahí en adelante eso vaya a ser ni siquiera con el profesor con el que van a trabajar, ni en el proyecto que ustedes van a hacer como tesis, ¿ya? Después, la declaración de intereses tiene que ver con lo mismo. Ustedes les van a preguntar, les van a pedir que respondan en un párrafo eso y ustedes tienen que hablar de por qué quieren entrar al magíster y cosas de ese estilo, ¿ya? Y la retribución del postulante al país también es lo mismo y es una pregunta que apunta más a como, como que les pregunta el Estado básicamente de por qué ellos deberían darles plata a ustedes para estudiar y cómo lo que ustedes van a estudiar va a colaborar al país, ¿ya? Y ahí ustedes pueden apuntar por distintos lados.
Y estas tres cosas pueden parecer un poco amplias, pero repito, en las bases está mucho más detallado en qué consiste cada uno de esos, y también incluso en las bases está una especie de rúbrica de qué son exactamente las cosas que evalúan en cada una de esas preguntas. Entonces, es muy bueno que ustedes, cuando estén esas bases actualizadas para el concurso de este año, eh, lean con detención qué consisten esos tres puntos y que preparen esa respuesta. Va a ser bien difícil que tengan una respuesta contundente y buena y que se las evalúen bien si es que van y el último día en que están postulando escriben ahí en el momento esas tres cosas, ¿ya? Eso se los puedo decir por experiencia propia y ya se los voy a comentar más adelante en detalle, ¿ya? No sé si hay alguna otra duda con respecto acá a esta separación, a esta ponderación de los puntajes. Si no, sigo avanzando nomás. Disculpa, me quedó la duda entre antecedente laboral y actividades como dentro de docencia. Por ejemplo, Sí, una ayudantía no es laboral, pues, es como dentro de la U. Pero laboral sería como ya trabajo como en algo externo. mira, honestamente no estoy muy seguro, pero yo diría que, por ejemplo, una ayudantía debería contar para las dos cosas. Eh, pero no estoy seguro. No sé si alguien más puede confirmar eso. Yo creo que a lo mejor una cosa que sirve para distinguir lo laboral de la investigación y la docencia es, por ejemplo, la participación en proyectos Fondesit. En rigor, eso es un antecedente laboral porque es un trabajo que es pagado. Cuando tú eres ayudante de Fondesit, eres pagado por trabajar en el proyecto. Sin embargo, tiene mayor incidencia en antecedentes de investigación porque implica que tú ya trabajaste y sabes lo que significa trabajar en un proyecto de investigación. Y por lo tanto, creo que tiene que ver con cuál es el énfasis que le vas a dar a cada una de las actividades por las que pasaste. La ayudantía, por ejemplo, efectivamente creo que tiene más peso en términos de docencia. Y como decía, el proyecto Fondesit es más importante en términos de tu trabajo en investigación. Daniel y Lucía también tienen la mano levantada. Sí, muy cortito. Lo laboral hay que verlo también en términos estratégicos. En lo formal, cualquier actividad que tú realices que sea remunerada constituye parte de tu bagaje laboral, de tu experiencia. Pero no todo necesariamente es parte de tu experiencia profesional o académica pertinente a la postulación. O sea, hay que entender, por ejemplo, en ese sentido que, claro, participar como ayudante en un proyecto Fondesit es diferente a haber trabajado vendiendo servicios, por ejemplo, que mucha gente lo hace. Entonces, hay que tener... por un lado, si es remunerado, claramente tiene que aportar necesariamente a tu actividad laboral, por lo tanto eso corresponde en esa cita. Y después lo que hay que tener es tener claro en qué consiste esta cuestión, que es una profesión, pero que no le llaman profesión, que se llama académica, académico, ¿ya? El académico o la académica tiene una serie de tareas, unas tareas de investigación, tareas de difusión de publicaciones, tareas de docencia. Por lo tanto, cualquier actividad que tenga vinculación con aquello y que sea de carácter formal, institucional, estoy hablando de un prototipo, hay cosas que se van a alejar, se van a parecer un poco, no, pero si es institucional, si es pertinente al área académica que tú estás desarrollando, tiene que considerarse como actividad laboral, porque de hecho iría en tu currículum como parte de las cosas que tú has hecho, ¿cierto? No de los logros académicos que has conseguido, que ahí están tus grados fundamentalmente, tus títulos, ¿cierto? Entonces, eso va, en la lista de lo laboral, a diferencia de lo antes de la trayectoria académica, la trayectoria académica tiene que ver con tu formación, con lo que has ido aprendiendo en el tiempo, ¿cierto? Y claramente hay un montón de actividades que aportan esa formación. Pero después viene ya la ejecución de las tareas propias de la pega. Y ahí, como dice Ignacio, muchas se van a solapar. O sea, muchas actividades van a tener un poquito de un lado y un poquito del otro. Participar, por ejemplo, en un grupo de investigación, un grupo de conversación respecto a un tema de un seminario, es en parte del trabajo típico que hacemos académica y académicos, que tenemos que participar de las asociaciones que nos convocan, y por otro lado también es parte de nuestro bagaje como de perfeccionamiento como investigadores e investigadores. Eso. Gracias. Espero que con eso haya quedado un poquito más claro. Voy a avanzar. Ya, perdón, voy a volver un poquito acá a lo que venía antes.
después de toda esta ponderación que yo les comentaba que se hace, ustedes van a tener un puntaje que va a ir de 0 a 5, y una vez que ese puntaje ya está calculado, ustedes pueden obtener una especie de bonificación adicional a ese puntaje, si es que acreditan alguna de estas 4 cosas que puse acá, ¿ya? Y pueden obtener máximo 0,25 de puntos adicionales si es que acreditan 2 de estas condiciones, ¿ya? Entonces, eso es algo que yo no sabía, de hecho, al momento de postular, pero me pareció que es importante porque 0,25 puntos puede sonar poco, pero en verdad es mucho puntaje en esta postulación. Y, por ejemplo, acá hay un punto que a mi parecer debe haber mucha gente que lo puede cumplir, que es si es que en algún momento estudiaron en educación básica, media o en el pregrado en una región distinta a la metropolitana, ya pueden tener una bonificación de ese puntaje, ¿ya? Estas cosas hay que acreditarlas y la documentación está detallada también en las bases de exactamente qué papeles hay que presentar para acreditar cada una de estas cosas, ¿ya? ¿Qué más? Ahora voy a entrar a desglosar un poquito más lo que les comentaba acá de antecedentes académicos, que es la mayoría del porcentaje de la ponderación del puntaje que van a obtener finalmente. Y ¿cómo se determina este puntaje? El 50% está otorgado por la nota que ustedes obtienen al egresar, y el otro 50% tiene que ver con el ranking de egreso, ¿ya? Sin embargo, si son menos de 30 egresados en el año, al momento de postular a CONICYT, o sea que en el papel que ustedes le entreguen desde la escuela de ranking diga, por ejemplo, yo soy el que salió en la posición 5 de 10, el ranking no va a contar y el 100% de esta sección va a ser el puntaje que se les asigne por nota, ¿ya? Esto se los digo porque probablemente, como la carrera que ustedes estudian no es muy grande y es algo similar a la carrera la que yo estudié, el pregrado, no van a haber 30 egresados al momento que ustedes postulen, entonces básicamente lo que se tiene que preocupar más del puntaje de esto es la nota, ¿ya? Hay una excepción, y es que la persona o las personas que egresen en primer lugar sí tienen puntaje asociado al ranking, y ese es un puntaje 5, que es el máximo del puntaje, ¿ya? Y eso es como parte de la regla de esto, es que si es que ustedes son la mejor persona del año de egreso, ANIT les asigna un puntaje perfecto sin importar la cantidad de egresados que hay en la carrera, ¿ya? ¿Y por qué también digo la o las personas? Porque si no me equivoco, al momento en que ustedes les entregan la nota de egreso de pregrado, esa nota en nuestra universidad se entrega con solo un decimal. Entonces eso significa que, por ejemplo, la persona que tuvo mejor promedio de la generación tuvo un 6,5. Si es que hay otra persona más que también tiene un 6,5, los dos van a salir como que son los primeros de la generación y los dos van a tener ese puntaje perfecto, ¿ya? ¿Cuál es el puntaje asociado a cada nota de egreso de pregrado? Acá hice una tablita con la fórmula que se usaba hasta el año pasado, que probablemente va a ser la misma o va a cambiar poco. Entonces, con esto se pueden hacer una idea más o menos del promedio que ustedes tienen en la carrera, a qué puntaje equivaldría, ¿ya? Más adelante les voy a mostrar cuáles son los puntajes de corte para que tengan una idea más o menos de
dónde están parados, si es que están bajo, sobre ese puntaje de corte, como para hacerse una idea más o menos de qué también tiene que ser el resto de la postulación para poder ganarse la beca, ¿ya? Perdón, ¿alguien tenía una pregunta? Ya, al tiro. Es el edificio. Hay que silenciar a la Nicole, Javi. Oh, Sí, disculpa. no sé, pero muchas gracias. Yo aviso así nomás, a la antigua. Oye, perdón, Nacho, Ya. dale nomás. Oye, amor, Eh, quería avisarte que si podéis tratar de sintetizar un poquito más, o si queréis Ya. sacrificar alguna parte, está saliendo bacán, pero me queda muy poco, creo que esta es la genial, última diapositiva, me si no me encanta. equivoco. Silencien sus micrófonos, por favor. El Nacho no. Ya, ya estoy terminando, entonces lo que les quería mostrar es, esta es la parte triste de la presentación, y es que el puntaje de corte de esta beca es súper alto, ¿ya? Si es que comparan estos puntajes al equivalente que es en nota, van a notar que es un puntaje muy alto, y que incluso el año pasado aumentó un buen poco, posiblemente porque ya no hay becas para estudiar en el extranjero de parte de ANID, entonces tal vez más gente Se está abrieron postulando este a año esta de beca. nuevo. Se abrieron Eso. este año de nuevo Sin las embargo, este extranjeros. año se van a abrir de nuevo, entonces esperemos que ese puntaje baje un poquito, ¿ya? Ya. Esa era la presentación de qué se trata la beca, y ahora les quería mostrar rápidamente cómo me fue a mí cuando yo postulé, ¿ya? Para mostrarle un poco, porque si es que uno mira esta tablita, uno dice, oh, ya, si tengo promedio 6, por ejemplo, y el puntaje de corte es tanto más alto, es imposible que yo me gane la beca. Sin embargo, yo postulé a esta beca y yo salí con promedio de pregrado 5.8, ¿ya? La posición que yo obtuve en el ranking de mi carrera me ayudó un poco y me subió el puntaje correspondiente a los antecedentes académicos, este que les mostraba. Sin embargo, sigue siendo mucho más bajo de los puntajes de corte. Pero incluso con ese puntaje de 4,2 aproximadamente, si es que a uno le va muy bien en todas las otras cosas, uno tiene posibilidades reales de ganársela, ¿ya? Y aquí les muestro, por ejemplo, a mí me fue muy bien en los antecedentes, perdón, en la trayectoria académica y en los antecedentes laborales. Ya tuve buenos puntajes cercanos a 5, y en el objetivo de estudio también tuvo un buen puntaje. Sin embargo, en estas últimas dos preguntas que yo les dije que uno no debe dejarlas para el último día para contestarlas y sin prepararlas, a mí me fue pésimo. Y básicamente eso me bajó mucho el puntaje, y aún así, si es que yo en estas dos cosas sacaba muy buen puntaje, creo que igual no me hubiese ganado la beca, pero en verdad ahí estaba básicamente en el puntaje de corte, si es que hubiese tenido un buen resultado en esos dos últimos puntos, ¿ya? Entonces, esto es para mostrarle un poco que es muy difícil ganarse la beca. Yo no quiero que se creen falsas esperanzas de que puedan ganársela, porque es una muy buena beca, pero también es muy difícil de ganársela. Sin embargo, también quiero que vean que incluso uno sin tener demasiado buen promedio en el pregrado, uno sí tiene opciones reales de ganársela, y si es que uno responde bien y prepara bien la postulación, perfectamente uno puede ganársela. ¿Ya? Eso es todo. Después lo otro es que les hacen algunos comentarios a uno de qué cosas estuvieron bien o mal. Sin embargo, esos comentarios son demasiado escuetos, y el otro día estuvimos tratando de disectarlo un poco en la reunión que hicimos preparando esta presentación, pero creo que no hay demasiada información que sacar acá, más de lo que les hemos comentado antes, ¿ya? Así que eso era todo lo que les tenía preparado.
para mostrarles y no sé si tienen alguna duda con esto. O si no, pasamos nomás a la siguiente presentación. Yo puedo darte gracias por mientras, Nacho. Todo clarísimo, clarísimo. Súper bien, gracias. Vale, tú eres la que sigue si es que nadie se atreve a hacer preguntas ahora, igual nos pueden hacer preguntas al final, no hay problema. ¿Estamos? ¿Sí? Yo quisiera hacer un... Disculpa, Javier, quisiera hacer un comentario porque me tengo que ir porque tengo otra reunión ahora. Entonces, y es nada más que eso. Bueno, algunos datos. En esto, el magíster en literatura en particular, ahí Lucía puede confirmar con más detalle, porque hay una parte de esta historia que no la tengo con el suficiente detalle, no alcanzo a prepararla. El programa en general es parejo en términos de la cantidad de personas que ingresan con una beca con ANIDEX, CONICET, ¿ya? El programa este año, por ejemplo, tiene 3 estudiantes que se la ganaron, el año pasado 3 también. Entonces, es normal que mantengan una proporción de ese tipo. Como pueden ver, y apuntando a lo que dice Ignacio, no es tanto al final. Tienen que además agregarle que en el concierto nacional las becas para los niveles de magíster se han ido reduciendo en general. Es la política educacional del modelo, ni siquiera es de un gobierno en particular, ustedes entenderán, donde en general hay un sesgo muy negativo hacia los programas de magíster, la preferencia la están recibiendo los programas de doctorado, y bueno, y el sesgo anti-humanidades, ¿cierto? Donde las humanidades siempre tienen que un poco ir contra la corriente del sistema general. El dato que no tengo es cuántos de esos 3 estudiantes que los últimos 2 años han ingresado al programa de Magíster en Literatura y que tienen beca NID son licenciadas o licenciados nuestros. Eso, claro, no alcanza a hacer el cruce entre quienes ingresaban el programa de origen y quienes se lo... En lingüística, no, en lingüística es más bajo. Normalmente hay años donde no hay personas que ganen beca. La última beca ANID que hubo fue una, pero que era especial, que era para una profesora de inglés que se ganó. Hay unas becas especiales que son para Magíster Nacional, para profesores, para profesoras. Entonces, pero no se da mucho. Dale, dime. Perdón que interrumpa, sí, que yo tengo una compañera con la que trabajé en un Fondesit que entró a estudiar el año pasado el Magíster de Lingüística en la Chile con Becanit. Ya, bacán. Así que hay una, al menos. No, está bien, pero no es mucho más. Lingüística no se caracteriza por tener, justo estamos viendo los antecedentes de acreditación ahora que se presentaron, y no, pues no es. El magíster de literatura tiene más, es más constante, es más sistemático la cantidad de postulantes, ¿ya? Entonces, ¿Millotzi? Sí, bueno, solamente comentar que además acá en la Católica de Valparaíso, en el Magíster de Lingüística, hay como 5 o 6 personas con la NIT, que es muchísimo igual, pero Caleta, es sí. mucho, sí, porque en general han ido bajando, es una progresión que se puede demostrar, y bueno, para nuestra área no son tan buenas. Eso es lo que quería decir al principio. Y antes de retirarme, lo que es importante, así en mi rol de director de posgrado, y obviamente manifestar que el interés de la facultad y de la escuela necesariamente es que las estudiantes y los estudiantes que están en esta licenciatura continúen una carrera académica. Hay más opciones, obviamente. Están las pedagogías, ustedes saben que existen, pero en general estos son programas nuestros programas son de naturaleza académica. Y hay un curso natural, por así decirlo, que uno espera, hay un desarrollo que es natural, que es lógico, que es licenciatura, magíster, doctorado. Hoy por hoy se está agregando el postdoctorado además como parte del continuo. Es una carrera muy larga, ¿cierto? Finalmente cuando uno lo piensa en términos prácticos. Y en el camino uno se va insertando en el ambiente universitario académico. Entonces, en ese sentido, es de suyo apropiado y necesario y requerido que podamos tener las mejores articulaciones posibles que permitan facilitar que nuestros estudiantes ingresen a programas de magíster, en este caso, que es la continuación directa de la licenciatura, no solamente en el concierto nacional e internacional, sino que también en nuestra propia facultad, porque en el fondo se entiende que, por ejemplo, sobre todo en líneas de trabajo tradicionales, las fundacionales de la facultad, como literatura, se entiende que tiene que haber un interés de poder formar personas que partan de la licenciatura y dentro de la misma institución continúen el camino dentro de la institución.
obviamente no es para todo el mundo, tiene que ver con perfilamiento y con intereses de investigación que son los propios de la disciplina, del Departamento de Literatura en este caso, de hecho. Entonces, ese es el interés que hay un grupo importante de estudiantes que pasen a nuestros programas, a nuestros propios programas, que continúen en su camino, su desarrollo académico por ahí, ¿ya? Para ello es súper importante que tengamos actividades como esta. La coordinación y la articulación entre los niveles de pregrado y posgrado en este aspecto es pobre, es precaria, por no decir que prácticamente no hay. No hay actividades como esta que están organizando ustedes en general. No por falta de motivación seguramente, pero sí por falta de ideas y empuje, ¿ya? Así que yo no veo nada de malo en que podamos ir conversando y ir probando en este escenario que ya se articuló, ya está armado, la posibilidad de desarrollar algún tipo de actividad piloto que nos permita eventualmente transversalizar esto para que sea una actividad de facultad. Esto lo hablo como director. Daniel, una Bien, consulta consulte. cortita. En mi época que no existían estas becas, no había becas, había una beca que era para el egresado de la Chile con el promedio más alto. Te descontaban un 90%. ¿Sigue existiendo esa beca o desapareció? No existe nada parecido a esa beca. Lo que existe es que cuando estudiantes como ustedes de la licenciatura de la facultad ingresan a un magíster de la facultad, de los ingresos de cada año se busca a la persona que tenga el mejor promedio, ¿cierto? Ahí con el historial de notas ustedes lo ven, y a ese mejor promedio se le asigna una beca que se llama una beca de estímulo. La beca de estímulo corresponde a un 50% de rebaja de arancel anual. Eso es lo que hay como aporte, como apoyo para estudiantes nuestros. Y es una sola beca por programa. ¿Javiera? Sí, no, quería recordar que la Vale tiene preparado su testimonio y para nosotros es súper importante esa parte, así que si podríamos hacer en 2 minutitos la pregunta. Disculpe, nos no, eso referíamos era todo lo que parte. quería, eso era todo lo que quería decir. Sigamos trabajando. Me voy a coordinar con la dirección de pregrado para poder armar una cuestión más permanente. ¿Les parece? Sí, Eso, no, gracias. nosotros lo Disculpen. agradeceríamos muchísimo. De hecho, es lo que queríamos que pasara y como no existía, armamos esta cosa híbrida Ya, con bacán. profesores y estudiantes que Bacán, les aseguro, desde programa no está pasando. Ya es un dato que está, lo llevo mañana a consejo de escuela, de hecho. Tengo una duda, perdón, antes que se vaya. Sí, dígame. Yo entiendo que, claro, está la beca NIT, que es como para todo el que tenga la licenciatura, y las becas de profesor, esas también sirven para este tipo de magíster que son de disciplina, porque lo mencionaste. Sí, existen. De hecho, la Carolina, mi alumna que yo le digo la tesis, ella es profesora, sacó la licenciatura acá con nosotros. Es profesora, se ganó la beca para Magíster Nacional para profesores. No es que tengan que ser carrera de pedagogía, o trabajo de pedagogía, sino que tienen que ser para profesores. Es la persona la que determina la naturaleza de la beca. Así que sí, pueden postular profesores a nuestro programa, a la beca de Magíster Nacional para profesores. Vale, De hecho, muchas gracias. a esa beca postula mucho menos gente. Entonces, gente que no se ganó la beca nacional, se ganó la de profesor. Hay un caso en el Y magíster. puedes postular al mismo tiempo en esas dos. Son convocatorias separadas. De hecho, todavía no ha salido, creo, la convocatoria para la de 2000. Ni siquiera se ha anunciado, pero sí se postula, yo creo, como en mayo, junio, una cosa así. Es bien desplazado con respecto a la otra. Perfecto, Ya. muchas gracias. O sea, si no me gano uno, es como la otra. Vale. Sí. Y conviene mucho postular a esa. Bacán. Nos Gracias. vemos. Valentina, suerte con todo. Gracias, Javiera, por la invitación. Que estén muy bien. Cuídense. Chao. Chao, Darío. Vale, quería preguntarte si necesitas que comparta al tiro tu cartita. Sí, o sea, mira, siento como una presión sobre mí porque estaban así como, no, la Vale tiene que hablar y yo estoy así como, estoy súper bien. Ya, sí, no, perdón. Aquí sentadita. No, también que como trajimos a la profe Lucía y todo y son las 6:50, en verdad es como tratar de distribuir un poquito mejor el tiempo en la participación. Sí, pero lo puedo hacer muy, muy cortito y sí, puedes como proyectarla si quieres. Sobre todo la parte como de criterios y ponderaciones, creo yo. La proyecto al tiro. Chan, chan. Y, sí, quería agregar una cuestión. Entiendo esto como de las estadísticas de quiénes, como cuánta gente habitualmente entra con la beca NID, que son pocos. Cuando yo estaba estudiando me decían que era 1 cada 2 años en literatura, pero la gracia de estas actividades es que apuntan a dar vuelta a esa cifra, sobre todo en una carrera como la nuestra que hay muy buenas notas. Ya eso que podría ser como condenatorio en un lugar como Buchef, perdón Nacho por usarte como referencia, pero donde hay como muy malas notas,
acá sí hay buenas notas y sí podemos apuntar a mejorar nuestros proyectos, saber cómo hacer una buena postulación, yo creo que esa cifra sí se podría cambiar, como que esa es la idea, ¿ya? De hacer esta presentación, no es como para que 1 o 0 estudiantes salgan con la cuestión, sino que efectivamente lo intentemos y que hay muchos estudiantes con muchos recursos para que nos vaya bien. Entonces, intentarlo con todo y quizás eso mejore. Ahora voy a... Perdón, eso quería recalcarlo porque cuando a mí yo conversaba con la Javi y me decía como la cantidad de gente que se ganaba becas CONICYT, que de la gente que salía de la licenciatura y entraba al magíster en literatura o dentro de la facultad, yo encontraba que eran muy pocos comparado con, porque a ver, yo estudié física en Buchef y estudio mi magíster en física también en Buchef. Y comparando un poco las notas que tienen ustedes en pregrado y con las que teníamos nosotros en pregrado, hay una diferencia abismal. Así como que el promedio de ustedes, ponte tú que, no sé, 5 puntos mejor que el nuestro. Y, y aún así la cantidad de becas que se ganaban eran más o menos las mismas. Y siendo que lo que más vale en la postulación son las notas, yo creo que es algo que perfectamente podría cambiar, podría mejorar harto para ustedes. No, y también la cifra cambia porque en Buchef la facultad ofrece muchas becas, pero para ganarse esas becas obligan a los estudiantes a postular a CONICYT. Entonces hay una tasa de postulación mucho más grande. Y a eso querríamos apuntar como desde pie, así que postulemos mucho y que muchos nos ganemos el beneficio, no muchos, quizás 2 al año, 3 al año, pero es una mucho mejor cifra. ¿Vale? Ahí, ¿esa era la segunda página? Sí, esa es la página 2. Voy a hacerlo muy cortito, en honor al tiempo. Creo que ya hemos conversado harto sobre aquellos criterios que son, como dijo Ignacio, que son, ¿cómo es la palabra técnica cuando se cuentan, como que tienen un puntaje específico? Parametrizados. Parametrizados, eso. Sin embargo, a mí lo que me interesa es hablar de aquellos que no son parametrizados y que son las últimas partes de la tabla que está mostrando la Javi. Una cosa que no hay que hacer y que les recomiendo mucho es hacerlo el día antes del cierre de la postulación. Esto es presentar en el fondo un proyecto de investigación cuyo objetivo es convencer al Estado de que te solvente económicamente el grado de magíster. Entonces, es súper importante en términos argumentativos que ustedes argumenten primero que tienen una línea de investigación, puede que no sea sólida, como no les están pidiendo que demuestren como si tuvieran un doctorado, pero que ustedes cachan o saben a qué van al magíster, qué es lo que a ustedes les interesa estudiar específico del área de la literatura, por un lado, y en segundo lugar también es muy importante aquel criterio de retribución a la patria, que puede sonar muy, muy curioso. Yo me acuerdo que me costó harto entenderlo como cuando estaba postulando, por eso también es como necesario tener tiempo, pero también es súper importante considerar que el otro día lo comentábamos con la profe Soledad, es súper difícil argumentar una retribución al país o una retribución a la patria desde el área de las humanidades. Como creo que ese criterio en particular es un elemento que se tiene que reflexionar bastante, que tienen que considerarlo bastante. Hay varias formas como de abordarlo desde el punto de vista de la docencia, desde el punto de vista de la investigación, ustedes pueden argumentar. Sin embargo, lo que quisiera comunicar es que en el fondo estos elementos o estos criterios que tienen que ver con establecer un proyecto de investigación para el magíster tienen que estar bien articulados en términos argumentativos, tienen que ser una argumentación sólida. En el fondo, el otro día nos reíamos en la reunión, pero ustedes casi como que van a cambiar las humanidades en Chile, como en el fondo tienen un proyecto, tienen ideas, saben a lo que van al magíster, saben cuál es el área específica en la que les interesa profundizar en sus estudios de magíster y por lo tanto el Estado se convence de que sí tiene que solventar económicamente su grado. No sé si me explayé bien o si hay alguna duda con eso. ¿Vale? Así como tip específico, quizás después la profe Lucía se puede sumar esos tips, pero como, ¿qué encontraste tú? Ya me lo dijiste, pero si parece como, ¿qué encontraste tú en tu postulación del aporte
de tu investigación o de las humanidades a la patria, y si es que se te ocurre otra, además de la que tú ya ocupaste, para ir dando ideas y ayudar con la postulación nuestra. Yo recomiendo mucho, una vez que delimiten como cuál es el área que a ustedes les interesa, por ejemplo, en mi caso, a mí me interesa mucho como la escritura conventual, la escritura de archivos como de monasterios, qué sé yo. Entonces, claro, tengo ese objetivo, ¿cierto? Ese objeto de estudio, y es muy importante identificar cuáles son los vacíos a nivel nacional del objeto de estudio. En mi caso, por ejemplo, yo me di cuenta de que las monjas que se estudian chilenas suelen ser las mismas, como suele ser Sor Dolores Peñalillo, suele ser Sor Úrsula Suárez. En su momento también lo conversé con mi profesora guía, es porque a diferencia de México, por ejemplo, el Estado de Chile no ha expropiado los archivos de los monasterios, y por lo tanto todas las escrituras de monjas siguen como en los archivos custodiadísimos por las religiosas, y por lo tanto identificar ese vacío me sirvió para argumentar que uno de mis objetivos, yo sé que suena súper irreal, pero funcionó, uno de mis objetivos era como encontrar nuevas escrituras de monjas que en el fondo permitieran que el área de la escritura conventual se renovara, por así decirlo. ¿Cachai? Entonces es un argumento que es muy desde la investigación, muy desde el archivo, pero que fue elaborado, y yo lo elaboré a propósito de cuáles eran los vacíos que yo identificaba en el campo de estudio. Entonces también es muy importante que se pregunten eso. ¿Qué les interesa, por ejemplo, no sé, literatura chilena de segunda mitad del siglo XX? ¿Qué es lo que les interesa a ustedes de eso? ¿Y qué vacíos o qué cosas no resueltas, qué problemas no resueltos, qué fenómenos no abarcados, o qué fenómenos no analizados identifican? Y en esa línea su magíster viene a subsanar, por ejemplo, un problema. Es una forma de argumentarlo, como lo que les comentaba, como yo vengo a salvar Chile, bueno, en mi caso yo venía como a salvar a las monjas del olvido, ese era como el tópico. Para argumentar eso, identificar ese vacío, ¿pusiste algún texto crítico o un panorama? No, y me lo criticaron, así que si pueden hacerlo, háganlo, porque una de las cosas que me retroalimentaron es que faltaba delimitar como el estado de la cuestión en el momento en el que yo argumentaba eso. Así que se los recomiendo mucho. También en retribución a la patria, pensar en docencia también, como lo voy a retribuir a partir de una docencia de excelencia, algo así puse como muy chaya, pero que sirvió, insisto. Entonces eso les recomiendo como, no sé, como es muy difícil pensarlo así de un momento a otro, pero por lo mismo insisto en el tiempo para escribir esto, no lo escriban el día antes. Yo conozco gente que lo hizo el día antes, además del Ignacio. El otro día nos reíamos porque conozco como el mismo tipo de gente que el Ignacio, pero no es el Ignacio, se lo juro, también de literatura, que tenía un excelente antecedente de pregrado, ¿cierto? Tenía excelentes notas, sin embargo lo escribió el día antes, y la retroalimentación en términos de aquellos criterios no ay, ¿cómo se dice? Parametrizados. Parametrizados. Eso, los no parametrizados como paralelepípedo. Le fue muy mal porque en el fondo lo escribió el día antes y no había como una consistencia argumentativa en su postulación. ¿Vale? ¿Cuánto espacio tenías para escribir esto? Si mal no recuerdo, eran 3.000 caracteres, excepto el de retribución a la patria, que era menos. Son 2.000 caracteres, me parece, que es un poco menos. Yo se los muestro después físicamente para que visualicen lo que es. Ya. Eso, no sé si hay alguna otra duda, como aprovechando lo específico del área de las humanidades, no sé. Sí, vale, yo tenía una pregunta. ¿Qué tan delimitado tenías como tu proyecto de tesis o lo que querías hacer? Claro, más que delimitado, tienes que pensar como... Yo hice mi tesis de pregrado de Sor Juana, ¿cachai? Y yo lo que argumentaba era que esa tesis de pregrado me había abierto la inquietud
de buscar otras escrituras conventuales, y ahí viene como el argumento, y que en Chile no se trabaja mucho eso porque hay un problema con los archivos, ¿cierto? Que los archivos no fueron como expropiados por el Estado, que siempre se han estudiado las mismas, qué sé yo. Entonces, más que delimitar lo que vas a hacer, porque es muy difícil, sobre todo si recién están terminando el pregrado, traten de establecer una continuidad en lo que ustedes quisieron hacer en pregrado y lo que quieren hacer en el magíster, como que tiene que haber una sintonía en eso, ¿cachai? Escritura de monjas, Sor Juana, escritura de monjas, magíster. Como decía también el Ignacio, me parece al principio, no es necesario que tú hagas específicamente lo que dijiste que ibas a hacer, como, si, no sé, si tú prometes como no sé, iba a decir algo muy ridículo, pero si tú prometes estudiar una obra en particular, de un autor en particular, porque eso es lo que a ti te interesa, no es necesario como que lo realices después en tu proyecto de investigación. En el fondo, CONICYT o ANID no están ahí como un ente fiscalizador diciendo, ok, tú me prometiste esto, esto tiene que ser, por lo que yo les recomiendo no especificar tanto la obra en cuestión, sino más bien cuáles son los problemas o cuáles son los fenómenos literarios que a ustedes les interesan. No sé si respondí tu pregunta en realidad. Sí, me quedó súper claro y gracias por la respuesta. Y tenía otra pregunta, como, no sé cómo plantearla, pero como aparte de esto que no tiene que estar como tan limitado, también piden eso de la retribución como al país. Y no sé si en esa Claro. parte hay que poner, por ejemplo, no sé, actividades de difusión o como algo concreto que vas a hacer, o es como también no es tan concreto. Sí, yo creo que esa pregunta es va más hacia lo concreto. Yo en mi caso lo que respondí fue como lo que les comentaba, como docencia, ¿cachai? De excelencia, actividades de difusión, como que yo en el fondo observaba que una de las limitaciones también del campo de los estudios literarios tiene que ver con la vinculación con comunidades, ¿cachai? Con comunidades educativas, con comunidades sociales, con agrupaciones, qué sé yo, bla, 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 como un problema. Y por lo tanto que yo también iba a trabajar en lo concreto para eso, ¿cachai? Para subsanar esas limitaciones. Así que Ya. creo que sí, que esa pregunta es como más concreta, como ¿qué vas a hacer? No sé, docencia, actividades extraprogramáticas, actividades de difusión, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. Ya, ya, muchas gracias. Eso creo que lo más importante es lo que les comentaba, como ser sólidas a nivel argumentativo. Y ese estilo de redacción es como tal cual, como contarlo, como decías tú, yo en mi pregado hice esto y ahora quiero hacer esto. No es como un estilo Claro. no tengo un estilo de escritura académico, así como tan brígido lo que quiero hacer, como específicamente. Registro formal, en el fondo. Eso sí, yo creo que lo más formal posible, como a mí lo que me interesa debido a que en mi pregrado, no sé, realicé estudios relacionados a la escritura monacal, en el programa de magíster pretendo profundizar en este aspecto y lo que me interesa es este elemento en particular, y además veo esta serie de problemas que creo que sería interesante como abordar, ese tipo de cosas. Gracias. Como... Eso, no sé si le doy el paso a la profe Lucía. Queda una pregunta, profe Lucía, ¿le parece que lo escuchamos y después va usted? Es Stephanie. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, es súper cortito. En la parte de la retribución hay un momento como de fiscalización onda, como que si yo me paso una película y digo, voy a hacer el medio proyecto. La profe dice que no. No, no. Okay. Aquí entre nos, ojalá que no. Yeah. Oye, pero si hay hecho difusión, ¿vale? En eso cumpliste totalmente, y actividades de difusión totalmente. Sí, pero no creo que fiscalicen. Ya, bacán. Como, cuando pienso esas cosas, pienso como, no soy tan importante para NID. No hay capacidad para fiscalizar eso. Maravilloso. Vale, muchas gracias por tu testimonio. Si te quieren hacer más preguntas, ahí las vamos a dirigir. Y ahora le doy el paso a la profe Lucía, que ella es coordinadora del magíster, pero también ha revisado estas postulaciones
Profe, no sé si de doctorado o de magíster, pero sí que ha revisado postulaciones. Ahí le doy la palabra. Hola, buenas tardes, buenas noches a todas, todes, todos. Gracias a Pía por organizar esta actividad. Sí, yo soy coordinadora del magíster, pero la verdad es que también desde hace muchos años soy evaluadora de becas de ELIT de todos los niveles, así, o sea, como de beneficios complementarios, doctorado del extranjero, magíster, magíster nacional, o sea, entonces me toca mucho hacer eso, entonces veo como un poco el otro lado y me parece muy bueno tener esta actividad para poder dar algunos tips con respecto a las cosas que veo. El primer tip que todavía no ha salido, porque muchas cosas las adelantaron Ignacio y Valentina, pero algo que no ha salido y que es muy importante, es el tema de las cartas de recomendación. Preocúpense de eso con tiempo, porque, a ver, uno, nos ha pasado, y ahí eso en mi rol de coordinadora, he sido coordinadora del doctorado y del magíster, que si la carta de recomendación no llega en el tiempo que tiene que llegar, se pierde la postulación. O sea, en la carta de recomendación puede estar también como el fin del proceso, aunque uno haga todo súper bien, si él o la profesora a la que le va a llegar un mail desde ANIT pidiendo la carta no la responde, la cuestión fracasa. Entonces, preocúpense de que las personas a las que les van a pedir carta sean personas que ustedes sepan que van a cumplir. O sea, no digo que en general los profesores y profesoras cumplen, pero ha pasado que no cumplan y es un desastre. Ese es un punto y hablarlo con tiempo y todo. Lo bueno es que ANIT en el proceso de postulación te manda un mail avisando llegó la carta. Entonces, en ese momento uno como, uff, ya llegó. No es para que la veas, pero sí para que sepas que por lo menos esa parte del proceso se cumple. Profe, Lo otro es importante, ¿le sí, llegó al profe para que la responda o le llegó a Ani? Eso no, no entendí. no, claro, cuando tú postulas, tú pones a quién le vas a pedir carta. Entonces pones el nombre y pones el mail. ANIT le manda un mail a ese profesor o profesora que hace la carta, le envía y ahí llega una notificación al postulante de que la carta ha sido enviada, entonces cuentas con ese requisito. ¿Ya? Entonces, entonces eso es muy importante en términos prácticos, claro, y las preguntas que hay ahí, hay dos preguntas que son muy importantes y ese es el segundo consejo. Pidan cartas a profesores que de verdad los conozcan, porque la primera pregunta, si no me equivoco, es ¿de dónde conoce al postulante y cuál ha sido su relación con él desde ese momento? Entonces, si uno no conoce, en verdad es súper difícil hacer buenas cartas de recomendación porque tampoco uno va a mentir. Entonces, de hecho, la persona que ganó la beca de magíster para profesores, que hace la tesis conmigo, yo recién la conocí en el magíster. Le dije, ¿sabes qué? No te voy a favorecer si te hago la carta yo porque nos conocemos muy poco. Pídele a profesores tuyos de la carrera y qué sé yo. Entonces, eso es importante. Y después lo otro es como qué relación han tenido desde ese entonces. Entonces, si puede, y qué relación tiene la investigación que hace ese profesor o profesora con el área de interés del estudiante. Entonces, el pensar quiénes van a hacer la carta es un momento importante al que hay que hacerle seguimiento. Creo que ponía ahí Ignacio como que hay que recordarles, sí, algunos como que hay que recordarles. Si no, el sistema también recuerda, pero es bueno estar ahí encima. Y Valentina, creo, o Ignacio, ya me perdí, habló mucho como de la importancia, como de la coherencia de toda la postulación. O sea, yo diría que eso, como hacer un proyecto de tesis, un proyecto de investigación, que se vea algo como bien trabajado, bien coherente internamente. Em, entonces, como bien decía Valentina, eso no se logra haciéndolo el día anterior. O sea, eso se logra dándole realmente vueltas. Yo tenía algunas cosas preparadas que se parecen a lo que presentó Ignacio. ¿Me pueden dejar compartir pantalla? Eh, por supuesto, tengo muchas cosas. Eh, ah, ah, acá está. Estoy viendo otra cosa que no creo que sea lo que ustedes ven.
vemos otras becas, beca de magíster para funcionarios. Sí, pero yo no lo estoy viendo, yo estoy viendo otras cosas. Voy a buscarlo. Ay. Eso es efectivamente lo que abrí, pero tengo muchas cosas abiertas que no quiero cerrar. Lo voy a tener que cerrar. Ay, no llego a eso. Denme un segundo. Acá, ahora veo eso. Bueno, eso es lo que se había comentado antes, ¿no? Que existe la beca de magíster para funcionarios y funcionarias del sector público. Encontré solo lo que ya había, la beca de magíster en Chile para profesionales de la educación, que también está solo la del 2021, y las becas de Volcán Calbuco, que en general, más que beca, es una especie de préstamo que si se tiene buenas notas en el programa no se tiene que devolver, o sea, tiene un funcionamiento un poco distinto. Em, ya Ignacio les explicó un poco esto de lo parametrizado, no parametrizado, y en lo que creo que también decían Ignacio, Valentina, ustedes van a poder incidir es en la fundamentación más argumentativa, porque las notas ya están, o sea, ya fue. Entonces, pero es muy importante que revisen también los criterios de admisibilidad, porque hay un filtro que es el de qué postulaciones son admisibles y cuáles son inadmisibles. Entonces, eso también es parte de hacer la postulación con tiempo, que no se les olvide subir ni un papel, que no se les olvide cómo fundamentar nada, porque si no, pueden no pasar ni siquiera a la etapa de evaluación. Bueno, ya les dijeron que esto está en los anexos de las bases, o sea, es la última parte, y eso es de la convocatoria del 2021 porque no está la de 2022, y eso es en el fondo lo que nosotros como evaluadores tenemos que desarrollar, o sea, nosotros tenemos, perdón, que considerar, ¿no? ¿Qué tal son estos antecedentes? ¿Qué tan relevantes son las actividades realizadas? Te dicen calidad de exposiciones en congresos, algo que obviamente es muy difícil de evaluar, la relevancia de los congresos, participación en proyectos, participación en postulaciones científicas. Mi recomendación es que pongan todo, o sea, es mejor que haya cosas de más que de menos, ¿no? Después, acá, cartas de recomendación. Para evaluar este criterio, esto es lo que yo les decía, se considera los años que él o la recomendadora conoce al recomendado, en qué circunstancias. No importa si el profesor, la profesora es así súper seco en su área, lo que importa es que realmente uno sepa que lo conoce, que no está así como diciendo, lo tomó en el pasillo, le dijo, hágame una carta y en verdad estoy diciendo cualquier cosa que se me ocurra. Después están los antecedentes laborales y ahí es donde yo les hablo como de la importancia de este término de coherencia. O sea, traten de, aunque no tenga, no sé, si por ejemplo alguien trabajó en un editorial o en una librería vendiendo libros incluso, como decir, bueno, ahí siempre se expresó como interés y participé como en proyectos, o sea, como siempre tratar de que lo que se pone esté en concordancia con el todo de la postulación. Bueno, para las personas que ya llevan mucho tiempo como de egresadas, se evalúa un poco, bueno, ha habido una trayectoria laboral, se han ido asumiendo cada vez más responsabilidades o no, que eso en el caso de quienes recién egresan no tiene mucho sentido. Este criterio, acá les quería hacer como una también una llamada como de atención, ¿no? Un poco lo que decía Valentina, que sea súper claro el objetivo, como la fundamentación, qué es lo que quiero estudiar. No es malo poner referencias bibliográficas, no es malo dar un pequeño estado del arte de aquello que uno quiere desarrollar, pero también hay que considerar que es para un estudio de magíster, que se considera que se hace en 2 años. Entonces la factibilidad, o sea,
no por ganarse la beca van a decir que van a estudiar, no sé, como todo el drama del siglo de oro. Eso no es posible ni siquiera en un doctorado. Entonces, tiene que haber un ajuste entre lo que proponen los objetivos y el tiempo que dura un magíster, ¿ya? Porque lo que les importa también es que la gente termine el magíster, se gradúe y esto tenga cumpla con su objetivo, ¿no? Después, es muy importante también en la declaración de intereses fundamentar por qué se quiere seguir estudios de posgrado, y hay algo que se evalúa, es que los magíster de la Facultad de Filosofía y Humanidades son magíster académicos. Entonces, es finalmente un primer momento, probablemente en una trayectoria académica. Si uno viene de una licenciatura, tiene sentido decir, bueno, estoy proyectando un desarrollo, por más que después no hagan el doctorado, ¿no? Pero tener claro que existe algo así como una carrera académica, en que el magíster es un paso, que después continúa el doctorado. Lo importante es fundamentar bien por qué quieren hacer un magíster y por qué habría que financiarles ese magíster. Y se evalúa positivamente, obviamente, que hay una coherencia entre la trayectoria, entre las motivaciones y el programa de posgrado. O sea, quiero hacer ese magíster en esta universidad porque, no sé, hay profesores especialistas, poder dar una fundamentación como realmente que dé cuenta de un conocimiento del programa, de los objetivos, de los o las profesoras que pueden guiar, ¿no? Y eso uno tiene que evaluarlo, ¿no? O sea, realmente el estudiante o el postulante tiene competencias para hacer un magíster y cómo creen los evaluadores que eso va a permitir que realmente cumpla con el programa. ¿Qué hay que considerar en lo de retribución? Es como hay una noción de que esto significa un aporte del Estado, que finalmente es financiada con dinero de todo el mundo para que uno estudie. Entonces hay una conciencia de que estás recibiendo un dinero para estudiar, que no es solamente para un desarrollo personal, sino porque se supone que tiene un impacto en la sociedad, ¿no? Entonces, una noción de que hay una retribución, pero también vincular el magíster con lo que yo les decía, una trayectoria académica, o también puede ser, o sea, lo que decía Valentina, o sea, para mí me interesa hacer el magíster si soy profesora en un colegio, porque pienso que eso va a tener un impacto cualitativo importante en las clases que hago, en la formación de mis estudiantes. Entonces esa es una importante retribución. A nivel, me interesa como aportar a la producción de conocimiento en esta área, contribuir a que se expandan un poco los horizontes del conocimiento, y eso la contribución se va a hacer además a través de publicaciones, a través de asistencia a congresos, ¿no? Porque el conocimiento que no se difunde de alguna manera, ya, o sea, uno podrá ser muy sabio y erudito, pero si no lo comparte, da un poco lo mismo. Bueno, esas son lo que les quería contar también, es que después les muestro eso. La pauta que tenemos para evaluar, y eso es lo que decía Ignacio y Valentina, ¿no? El feedback que uno recibe cuando postuló es bien también parametrizado, si tú quieres. Yo las primeras veces que evaluaba, como que me da un poco de vergüenza usar la plantilla, como que te dan, como que es una plantilla de qué cosa debieras responder en cada hablado. Y yo decía, ay, qué vergüenza, esto es como de floja. Y después, en algunos casos, cuando siempre cada postulación le evalúan 2 personas, cuando hay mucha diferencia de puntaje entre esas 2 evaluaciones, no sé, alguien le pone 5, alguien un 1, y dicen, bueno, acá algo hay una tercera, hay una reunión. A mí me tocó ir a las presenciales, y en esa reunión como que se da una mirada, una tercera mirada, ¿no? O sea, y ahí un poco como que se derime. Y cuando fui a esas reuniones presenciales, me di cuenta como que mis ambiciones de originalidad no eran ni siquiera bien recibidas por los comités. O sea, los comités quieren que uno use claramente esas plantillas y que diga qué es lo que falta. Entonces, por eso es muy estereotipado, muy cuadrado eso que se recibe. No es un lugar para la creatividad literaria, claramente. De eso me di cuenta después de un par de años de esfuerzos vanos de originalidad. Entonces,
una buena postulación finalmente es una postulación que se ajusta mucho a lo que pide la base y el formulario. Una en que cuando la persona que evalúa diga, ah, sí, check, cumple. Y de hecho, el formulario de evaluación te dice, si uno pone un 5, que es el máximo puntaje, no necesita comentar nada. Pero si no pones un 5, tienes que justificar por qué no estás poniendo un 5. Y ahí aparecen todas las opciones de justificación. Por ejemplo, en carta de recomendación puse un 4.7. Ah, el recomendador no evidencia conocer suficientemente al postulante. Esas son el tipo, como valga la redundancia, de respuesta tipo con los que contamos los evaluadores. ¿Se entiende? ¿Qué pensaba mientras hablaba? Por ejemplo, yo si fuera la Javiera y postulara, o Gabriela creo que también estaba ahí, pondría todo el rato pía. Yo se los dije una vez. O sea, eso es un trabajo que demuestra capacidad de liderazgo, capacidad de mejorar la vida de los demás, capacidad de apoyar a sus compañeros. O sea, y esas cosas son importantes. Entonces, entre poner y no poner algo, pónganlo, pero además valoren las cosas que han hecho, también en este caso súper generosamente, porque esos, y díganselo. Yo cuando me piden cartas de recomendación, siempre pido que me manden el currículum y que me manden lo que van a poner más o menos en la postulación, y trato de asesorar un poco la postulación también. Pero tiene que haber concordancia, porque si no es como, son dos personas distintas, una es la que postula y otra es la que, ¿no? La que está, a la que se está recomendando, ¿no? Entonces la idea de una coherencia también a ese nivel es importante. Em, Otra cosa, ustedes si no logran la beca en esta primera postulación, pueden postular para el segundo año. Entonces, ahora que están todos y todos como cada vez más como grandes y conocen más el mundo académico, tienen un año también para poder hacer las cosas que pide la postulación, para poder hacer ayudantías, para poder enviar algo a una ponencia, un artículo. Entonces, también es un momento, primero que yo creo que es muy bueno el ejercicio de postular, pero si no la ganan, también volver a postular el año siguiente para por último tener financiamiento el segundo año de programa. Eso yo creo que es lo que les tenía que decir, porque también muchas cosas las adelantaron Ignacio y Valentina, así que estoy para responder respuestas si necesitan. Sí. Profe García, yo tengo una duda. Muchas gracias por su testimonio, como que es mucha información. Yo también voy a volver a ver esta grabación, estaba tratando de tomar nota de cómo organizar que el Nacho se está yendo y todo, así que voy a tener que hacerlo igual. Profe, caché que usted dijo harto que ojalá haya concordancia con la tesis de pregrado y con la tesis, o sea, y con el proyecto de magíster. Y yo estoy pensando en mi caso que yo quiero salirme un poco de ese tema. De hecho, estoy yéndome de literatura a estudios culturales como por una razón específica, como que quiero un pequeño giro investigativo. Y creo que sí podría mostrar coherencia como con este interés que yo quiero desarrollar en magíster, pero ponte tú con las clases que yo he hecho. En la ayudantía, no sé, ayudantía en otra universidad, no en la Chile, no como estudiante de becaria, no como ayudante de becaria, sino como una ayudante más formal, como una pega más real. Y ahí, por ejemplo, me dieron el módulo, las cátedras del módulo de teoría feminista. Entonces, no sé si yo podría defender como si lo que quiero hacer magíster puede ir por ese lado, aunque no vaya en la línea de lo que yo hice para mi tesis de pregrado. Se me enredan las palabras, pero ¿se puede hacer algo así o ya estoy...? No, totalmente, totalmente. O sea, nadie espera que uno se case como en cuarto año de carrera ya con lo que va a hacer toda la vida. Es todo un tema como de argumentación. O sea, lo mismo que tú me estás diciendo. O sea, exploré esta área, aprendí todas estas cosas, pero para mi trayectoria me parece súper interesante reenfocarlo acá, ampliar. Haciendo un magíster en estudios latinoamericanos, es importante decir como, por ejemplo, el interés en la interdisciplina, que pienso que va a complementar como los saberes disciplinarios. Todo va en la capacidad, en el fondo, como argumentativa. También una trayectoria en que alguien, no sé, ¿qué edad tienen ustedes? ¿22 años? ¿23 años? Ya tiene absolutamente claro como todo lo que va a hacer. O sea, no sé, también como que aburrido. O sea, es bueno que haya como coherencia y consistencia, pero o sea,
Además, tienen que pensar que en esto evaluamos muchas personas y hay distintas, como obviamente, miradas, perspectivas, y finalmente a uno que la convence, alguien que pueda argumentar sobre lo que le interesa, lo que quiere, incluso si es un poco vago, pero es como cómo me estoy proyectando también en este momento de mi vida, ¿no? Profe Lucía, le dejo a usted que vaya organizando las respuestas que va a dar a las personas, así que ya estoy puro lesión. No, yo creo que es que hay una pregunta, si alguien puede postular la beca de magíster nacional y extranjera para el mismo periodo, yo creo que sí, no veo ningún problema. No, o sea, si estás aceptada, yo creo que un requisito en los dos casos es estar aceptado en los programas. Si estás aceptado en un programa nacional y en un programa internacional, después decidirás con cuál te quedas. Pero habría que ver las bases, pero la verdad es que creo que no es un problema. A menos que Sí, tuviera igual, ya, perdón, sí, María José. perdón, yo había estado viendo eso y tengo entendido, o sea, uno no se puede ganar las 2 becas. No puede Eso ganarse. es seguro. Entonces no sé cómo funcionaría con la postulación, porque Pero no en tendría general mucho están sentido poder desfasados los postularla. periodos, ¿o no? Sí, la Es beca que un Chile poquito abre en después la marzo. extranjero, ¿no? No, la Un beca poquito Chile antes, no me abre acuerdo. en marzo, la de Magíster, y termina en mayo. Ah, Y la beca ANIT de Magíster bueno. Nacional cierra en enero. Así que cero conflicto de interés. Pueden intentar primero tratar de estudiar en Chile y si no funciona, irse a la otra beca. Sí. Y también pasa eso con la de profesor, que también es en otro momento. Yo creo que justamente por lo mismo. Para estar seguros de que el formato de nuestros papeles es el correcto. Miyotzi, sí. Hola. Hola, Miyotzi. Sí, quería preguntar que creo que lo escuché, pero no sé si lo escuché muy bien, que por ejemplo para las cartas de recomendación, como que sí o sí tiene que ser un profesor de la disciplina, ambos. No, o sea, lo importante es, como yo les decía, que tengan, o sea, es más importante que tengan relación con el postulante, o sea, yo privilegiaría eso, o sea, por ejemplo, en el caso de la Javiera, que quiere irse a estudios latinoamericanos, es mejor que un profesor o profesora de literatura diga, sí, la conozco desde chiquitita cuando entró a la carrera y no sé qué, no sé cuánto, que le pida a alguien de estudios latinoamericanos con quien de repente no ha hecho nada todavía, aunque nos cruzamos los profes, ¿no? Pero, o en tu caso, Miyotzi, no sé, si has tenido mucho trabajo con alguien de lingüística, que has estado en su proyecto y que no sé qué, porque son muy importantes esas dimensiones de responsabilidad, fortalezas, debilidades, y ojalá que los recomendadores y recomendadoras no les den unos ataques de sinceridad y de hacer una lista gigante de debilidades, ¿no? O sea, yo en general cuando recomiendo algo pongo, no le conozco debilidades, así como, salvo, o uno pone una cosa así como, su única debilidad es como que es demasiado apasionado por los estudios. Hay que ayudar a la cuestión, a menos que uno realmente crea que no, ¿no? Pero para mí lo más importante es el nivel de conocimiento y de poder completar esos apartados con buenos argumentos. Súper, muchas gracias. Hola, yo tengo una... Sí, estaba Juan también con la mano levantada y quizás después Nicolás. Sí, no sé si va a ir Nicolás primero, si no puedo ir yo. Hola, profe. Hola, Juan. Primero le quería dar las gracias a Pía, porque siempre se tiran unos talleres súper buenos. Me acuerdo que asistí hace un tiempo a un taller acerca de la postulación al magíster y me ayudó caleta. Con respecto a la pregunta, no sé si es tan pertinente, pero he tenido la posibilidad de hablar con varias personas que han postulado estas becas y me han dicho que a algunos de ellos les ha pasado que se quedan fuera del concurso porque no tienen la documentación a tiempo. Y pasa que nosotros en la facultad muchas veces se nos mueve el calendario por diferentes temas y todo eso. Entonces quería preguntarle qué tan común es eso, especialmente considerando que yo ahora viendo la fecha, se supone que la postulación termina el 4 de enero, yo tengo mi examen de grado ese día, el mismo 4 de enero. Entonces estoy pensando, no voy a tener la nota final ni el ranking para el momento de postular, entonces es probable que quede fuera, no sé. Yo creo que no puedes postular sin el grado, ¿no? Porque
El programa exige el No se grado. puede, no se No, puede no, porque tendrías puede. que gestionar el certificado de título en trámite y eso se demora porque es un trámite que no se realiza en Secretaría de Estudios, sino que también implica Torre 15 y eso se demora, entonces no vas a alcanzar. Como Sí, que además ANID cierra a las 12 del día, una cosa así, no es todo el día la postulación. sobre eso yo Eh, quería agregar algo que nosotros hemos estado en hartas conversaciones tensas con la profe Sole sobre eso, porque el tema burocrático como que igual se demora inclusive si una ya tiene todo cerrado, el examen de grado hecho y todo, se puede demorar 3 semanas en iniciar el trámite de la titulación, porque ni siquiera uno tiene no titulación del grado. La profe Sole lo que organizó, igual nosotros queremos como redefinir esta fecha, pero la idea es que nosotros entreguemos nuestras tesis a los profesores guía el 26 de noviembre. Cosa que nosotros estemos a principios de diciembre dando el examen de grado y ahí tener hasta el 4 de enero para tener no sé cómo se llama, pero el cuestión en trámite, ese certificado que dice que se está tramitando el grado. Yo creo que se puede negociar, si es que tratamos de que sea un poco más eficiente esa tramitación, como a mediados de diciembre, pero enero no tiene ninguna chance, ninguna chance. Entonces, 26 de noviembre sería como la primera fecha en la que nosotros, que patúa, en que casi se podría garantizar como un buen andar de esa cuestión, y después del 26 las primeras 2 semanas de diciembre es como que se puede intentar y hacer lo mejor posible. Y también después de que cerremos este taller, mi intención es saber quiénes son los estudiantes de pregrado en literatura que quieren postular a magíster, para nosotros hacer una lista y hacerles llegar esa lista como con reales comprometidos a postular la NID, para que en Secretaría de Estudios nos tengan como especial consideración y sepan más o menos en qué fechas van a llegar nuestras solicitudes y sepan que esas cuestiones tienen mucha más urgencia. Javiera, igual los resultados de los procesos de postulación van a estar el 15 de noviembre, entonces los que todavía no están admitidos, todavía esperen un poquito o sea, se puede hacer paralelamente, pero no nos saltemos tampoco pasos. Sí, no, perdón, es que en el SECLA ya avisaron. Ya avisaron, qué Sí, rápido. sí, ya avisaron. Nosotros tuvimos recién, ahora yo estaba en la reunión como definitiva de eso, cuando llegué, Ya. antes de esto. Sí, perdón. Eso nomás quería agregar, perdón, me extendí. Yo solo quería decir que es lamentable, yo soy de inglesa, es súper lamentable porque no solo me afecta a mí, sino que afecta como a un montón de gente que está postulando a los magísteres de la facultad. Eso, y muchas gracias por contestar, profe. Juan, pero una consulta, ¿por qué tienes fecha para el 4 de enero? La verdad no tengo idea, sé que así es en inglesa. Ya, porque fíjate que por esta misma dinámica, pensando en compañeros que van a postular a NID, compañeros que van a postular a pedagogía, es que nos movilizamos totalmente para que se lograra rendir examen en diciembre, pero para eso, claro, hay que cumplir por requisitos del Ministerio de Educación una cantidad mínima de semana. Por eso, por ejemplo, nos alertamos tanto y nos estresamos tanto cuando se van a paro, porque empiezan a restarse las semanas. Y por ejemplo, el año pasado, por eso terminamos el 24 de diciembre, porque hubo un paro en Hispánica de 9 semanas. Entonces, ¿esto qué perjudica directamente por cuestiones prácticas? Justamente a todo aquel que quiera postular a NID o a pedagogía. Entonces nosotros estamos ahora estamos en un desafío, es como un challenge de terminar el 26 de noviembre, tratar de adelantar todo lo que se pueda, sea por ejemplo en homologaciones, qué sé yo, todo el tipo de certificaciones que hay que tener para egresar, para que estén dando sus exámenes en diciembre y para que puedan postular. Entonces trata de ver eso con tus profes, Juan, ver si se puede hacer antes, como le pasó justamente a Valentina. Cuando Valentina le informó a su profe que quería postular a NID, la profe reorganizó todo para que postulara a NID, postuló y ganó. Gracias, profe. De hecho, yo creo que eso es lo que vamos a tener que hacer porque somos varios los que estamos postulando a los magísteres de la facultad.
Eso. Y en el fondo igual para que no vuelva a pasar, porque yo tenía una tutora en segundo que le pasó esto mismo, que postuló al Magíster en Lingüística, quedó y por temas de fecha no pudo postular al ANIT, entonces como que algo que viene pasando ya desde hace un buen rato. Sí. Eso, perfecto, gracias. Ya. No sé, hay una... ¿Está la pantalla de la Javiera? ¿Estabas mostrando algo? Sí, es algo que voy a comentar después, pero profe, usted dé la palabra. Ah, ya. Ya. Es que veo el Billotzi, pero no sé si es de antes. Nicolás creo que seguía después de Juan. Sí, ahora sí, disculpa que no había visto la mano porque estoy del celu. Em, Tengo como dos preguntas, pero quizás ya las dijeron porque entré un poco después. Para la beca NID, uno puede seleccionar solo una universidad como un programa de magíster o es como un listado. Uno, al que estás admitido y postulas con Ya, eso. ya, o sea, solamente un magíster. Claro. Y esta beca NID no es la misma que otorga el Fondo de Cultura, que sería como la beca CREA. ¿Y se puede postular? ¿No son como excluyentes? Ya. Lo que pasa es que no sé porque es financiamiento estatal, entonces en el fondo, si tú hicieras de repente una tesis con 2 financiamientos, estarías recibiendo como financiamiento para el mismo producto, pero hasta donde sé, no se cruza información entre ANIT y el consejo, y no hay ninguna parte donde te pregunten si estás postulando otra beca también o si tienes una beca de otra instancia estatal. De hecho, estuve buscando ahora las becas del consejo y no encontré convocatoria abierta de ahora, pero creo que hubo convocatoria como en septiembre. Esa también la Hubo. podrían explorar. Hubo, sí. Ah, sí, muchas gracias. Sí, sí, cerró hace algunos meses. Sí, lo que pasa es que ANIT, o sea, en verdad los programas de posgrado están más alineados con los tiempos de ANIT que con otros tiempos. Entonces, si se postula el consejo, qué sé yo, no sé, sería para financiar, por ejemplo, el último año y medio del programa, o qué sé yo, porque funciona con otras fechas. Pero no es mala opción, es una buena opción postular ahí también. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ya, mientras no surge nada, yo voy a dar un aviso de utilidad pública, que era el que había estado viendo en el chat. Con el Nacho revisamos las bases, evidentemente él la revisó mejor que yo, pero nos dimos cuenta, y esto también lo compartieron en el taller que hubo hoy día de la Escuela de Posgrado de la Chile, sobre esto. Yo sé que esto le sirve a muy poquita gente, pero antes ni siquiera la gente que tenía como el primer lugar en el ranking de su curso, de su generación, podía acceder al ranking. Pero lo que quería avisar es que las personas de la carrera de literatura, y tengo entendido, profesores, profe Lucía aquí me pueden ayudar, lingüística y literatura salen como carreras distintas o como una misma carrera con distintas menciones. Si sacáramos un ranking sería común entre lingüística y... No, Yo creo que no. Son para dos. Son para dos. Mención literatura y mención lingüística. Perfecto. Entonces, bueno, yo bien, bien maniática en este sentido, estuve tratando de investigar quiénes tendrían el primer lugar en notas de nuestra generación. Y nosotros tenemos suerte de que parece que somos varios con el mismo promedio máximo, que oscila más o menos en un 6-7. Y esas personas, según esta información, sí o sí, independiente de cuándo nos graduemos, de cuándo nos titulemos, podríamos obtener nuestro puntaje ranking. Como que no hay problema con ser uno de uno, o uno de dos, o uno de tres, a pesar de que el número mayor, o sea, sea un número mayor el real de egresados. Sin embargo, y aquí está el otro que el Nacho no alcanzó a mostrar, pero si es que nosotros logramos que 30 personas se gradúen al mismo tiempo, ya también cualquier persona podría obtener su ranking. Pero igual no hay problema con eso, porque si es que no se obtiene el ranking, igual son notas, lo que hacen es duplicarse. Entonces ahí como que no tiene tanta ansiedad el asunto. La gracia de salir primer lugar es que nos darían puntaje 5 a hartas personas. Entonces quería hacer el llamado, si hay algún desgraciado, alguna desgraciada, que tiene promedio 6 en literatura, que avise, porque hay mucha gente en la cola que no va a poder obtener esto, pero igual es importante saber.
y los que piensan que con estos ramos que están dando, con el puntaje que pueden lograr con su examen de grado, con la nota de la tesis, podrían llegar al 6-7, le aviso al tiro que ahí estarían como de los primeros, y sí podrían pedir su ranking, que sería el 25% de la postulación con un 5 perfecto. No, de hecho el 27,5. Es harto, entonces los invito, no sé dónde están, no sé quiénes son, a mí me tinca que, creo que conozco a 2, pero puede que haya más. No, de hecho conozco a 3, porque también incluye a los de la generación pasada. Todos los que pidan ranking ahora. Sí, Cote, eso te era un palo para ti. ¿Vale? ¿Que queréis complementar algo? Dale nomás. Esto lo vimos recién, no sé si estaba antes, pero ahora está ahí bacán. Sí, yo quería como comentar algo que tiene que ver precisamente con el ranking. En el caso de mi postulación, efectivamente a mí me dieron un ranking de 1 de 1, que fue... A mí me da risa decirlo, pero como que cuando me pasaron el documento yo dije, obvio que voy a quedar fuera de base porque esto es lo más ilegal que he hecho en toda mi vida. Soy súper ñoña, entonces esa es mi ilegalidad. El punto es que una amiga que postuló al siguiente año, para el año académico 2020, ella dio su examen de grado en diciembre, sin embargo no le podían dar el ranking porque tenía que esperar, uno, que se terminara el año, y dos, que Torre 15 terminara de procesar el título. El ranking tú no lo puedes tener solo con las notas de pregrado sabiéndolas. El ranking es un documento que se realiza con los grados y los títulos ya procesados. Y por lo tanto, en mi caso, yo tuve el ranking oficial ese mismo año, por ahí por finales de marzo, porque Torre 15 se demora meses en procesar un título. De hecho, te avisan por mail. Entonces, para que vean esa información también, porque ustedes lo que tienen que hacer es pedir el certificado de título en trámite para postular, y con ese certificado no pueden tener ranking porque significa que el título no se ha tramitado y que la nota no es la que otorga el rector. Vale, ¿y cómo saliste 1 de 1 si estabas en trámite? ¿Podríais...? Sí, salí 1 de 1 porque yo di mi examen en enero. Entonces, yo era la única que había dado su examen. Y después de eso, porque como que la Secretaría de Estudio dijo, esto es como ilegal parece, dijeron no vamos a dar más ranking así para NID en el proceso de postulación porque es ilegal, pues como que no podrían haberme dado el ranking si yo no tenía el título procesado. Entiendo, yo creo que igual tendríamos que revisar eso porque ahora como en la NIT sale que quien haya terminado su carrera en primer lugar obtendrá puntaje máximo independiente del total de egresados. Yo creo que como habiendo hecho una revisión informal de quiénes eran esas notas, la universidad, sí, el departamento o la facultad lo podrían gestionar. Ahí necesitaría como ayuda de la Claro, el punto es que cuando ANIT dice cuando terminen la carrera, ese terminar la carrera implica la tramitación del título. Perfecto. En rigor, si no está tramitado el título, tú no has terminado la carrera, ¿cachai? Para el sistema. Perfecto. O eso tengo entendido yo. El problema con títulos y grados es que títulos y grados, no me pregunten por qué, cierra a mediados de enero. El 15 de enero cierra y regresa en marzo. Entonces, para que títulos y grados extienda una licenciatura, un grado, un título, tampoco es de un día para otro. Entonces, No, claro, hay que ver bien esa dinámica. Claro, si hubiera un número limitado de personas que se gradúan a mediados de diciembre, o sea, no se gradúan, pero como que inician su trámite a mediados de diciembre, yo creo que a inicios de enero sí se podría dar ese ranking, pues, independiente de los pocos que fueran. Dejen corroborarlo bien, porque para colmo, en Chile tenemos, en el hemisferio sur, tenemos la mala suerte de cerrar el año académico al mismo tiempo que se cierra el año. Entonces viene Navidad, Año Nuevo. Yo siento que eso, por ejemplo, en el hemisferio norte no existe. En el hemisferio norte las cosas cierran en julio. Entonces acá para colmo, o sea, verano, Navidad, Año Nuevo. Entonces hay que... entorpece todo porque son menos semanas. Lucía, gracias por todo, grandes datos. Muchas gracias, profe, se pasó. Cualquier Sí, se cosa me pasó. escriben, pero me tengo que ir ahora. No Que se les vaya preocupe. muy, muy bien. Sí, en Mucha verdad, suerte. Gracias.
Sí, yo solo quería decir que antes no era como ético ni legal, independiente del número de personas que hubiera, pedían un mínimo de 15 personas graduadas para recién dar un ranking, y ahora esa restricción no está. Ahora nosotros tendríamos que tratar de organizarnos, hacer un poquito de presión y ver qué se puede hacer a nivel de escuela y eso, porque es una cosa como burocrática que debiese poder resolverse sobre todo con el tiempo que nosotros vamos a dar, porque la idea es que mediados de diciembre ya de verdad todos listos, ojalá primera semana de diciembre, y ahí tienen casi un mes para producir este documento para no muchos estudiantes, entonces debiese ser algo como factible de hacer, y todavía, ahora que es más legal, como que vale más la pena hacer presión por... Les recomiendo que como PIA y como estudiantes que van a egresar, escriban una carta oficial al director de la escuela de pregrado, contando toda esta situación, con copia al secretario de estudio, Manuel Hernández, que tendría que haber venido hoy, pero al final no pudo. ¿Carta a quién, profe? Yo estoy anotando. Sí. ¿Carta a quién? Al director de escuela de pregrado, a secretario de estudio, y si desean, para mayor celeridad o presión, también a la vicedecana y al decano. Que sea una carta como generación, exponiendo todo esto paso a paso, para ver si se puede hacer algo como Facultad de Filosofía y Humanidades para títulos y grados. Siempre y cuando logremos el cometido. Yo estoy muy preocupada. Hoy me enteré que Filosofía se fue a paro indefinido, Historia está en paro, ustedes van a tener asamblea mañana. Entonces, muy importante que no, o sea, que era lo que yo les decía, ¿se acuerdan en el paro del año pasado? Les decía, por favor, que cuarto no se sume, y se sumaron, fueron los líderes. Entonces, en un momento, después se dieron cuenta que no, pero es un poco, ojalá que no, pero si está todo bien y logramos el 26 de noviembre que cierren todo, que entreguen para tener diciembre chipe libre, bien vale esta carta de presión para que nos movamos como facultad y como escuela. Me parece. Hay que intentar. Oye, sí, y yo los dejo porque ya llevo 16 horas trabajando ininterrumpidamente y estoy muy agotada, es muy tarde aquí.